Buen día, gente. Soy Bolívar Garcete, profesor de la Cátedra de Entomología de FACEN UNA, y hoy vamos a hablar sobre el subfilum Mandibulata y las superclases que contiene. Entre los artrópodos, los mandibulata sobresalen porque poseen una cantidad y complejidad de estructuras relacionadas a la boca, principalmente una cantidad de apéndices cefálicos y otras estructuras en la cabeza, y entre ellos contamos por lo menos un par de antenas, en el caso de crustáceos 2 pares de antenas, el labro, que es no una estructura apendicular sino un lóbulo de la cabeza que protege la boca enfrente, un par de mandíbulas y dos pares de maxilas. En el caso de labro, mandíbula y maxilas, hablamos de piezas bucales. En el caso de mandíbula y maxilas, hablamos de apéndices bucales. En muchos crustáceos y también en miriápodos quilópodos puede haber, además, incluso integrados a la cabeza, en el caso de algunos crustáceos, por lo menos un segmento torácico que lleva un par de apéndices que se conocen como maxilípedos. En el caso de miriápodos, este segmento no se integra a la cabeza, pero en el caso de crustáceos suele pasar. No solamente es notable la cantidad de apéndices cefálicos en mandibulata, sino también el grado de transformación que han sufrido estos apéndices a partir del modelo primigenio que se observaba en taxones del Paleozoico. Entonces tenemos acá una pata primigenia y cómo se fue transformando dentro de mandibulata. Por un lado, los apéndices gnatales, o sea, bucales, y por otro lado los apéndices troncales, es decir, los que están en el resto del cuerpo y generalmente locomotores. En el caso de los apéndices bucales, hay una preponderancia en mandibulata a que se desarrollen más los segmentos del protópodo, formando la zona masticadora o sujetadora de estos apéndices, cosa que en el caso de los apéndices troncales, de los apéndices que son primordialmente locomotores, quedan relegados a un segundo plano y se desarrolla más el telópodo. Esto contrasta notablemente con los quelicerados, que son mucho más conservativos en cuanto a la estructura de sus apéndices bucales y donde lo que se desarrolla más es el telópodo, al igual que en sus apéndices troncales. Entonces, tanto en las mandíbulas como en las maxilas, el trabajo mecánico se concentra en aquellos primitivos segmentos de coxa y base, e incluso hay un segmento más basal que es la subcoxa, que puede unirse y servir de articulación del apéndice a la cabeza. Y el telópodo primitivo, en caso de que no se haya perdido, que es lo que sucede en miriápodos, en insectos y en algunos grupos de crustáceos, en el caso de que no se haya perdido, entonces pasa a formar un palpo sensorial. Ya cuando hablamos de organización corporal, los mandibulatas son extremadamente diversos. Son diversos en cantidad de segmentos, en el tipo de tagmatización, en la cantidad de segmentos que lleva cada tagma, en la cantidad de apéndices, en la distribución de los apéndices, etc. Acá vemos así una repasada rápida a algunos grupos. Podemos ver algunas especies donde casi no observamos apéndices ni segmentación. Podemos ver otros en donde se observa mucha segmentación y muchos apéndices. Otros donde, a pesar de haber mucha segmentación, los apéndices son pocos. Tenemos algunos que tienen estructuras que ya no son apendiculares, aunque actualmente se está empezando a discutir otra vez sobre eso. Tenemos incluso especies que son sésiles. Actualmente se reconocen 3 superclases dentro de mandibulata. Miriápoda, que es cada vez más aceptado como el grupo hermano del resto, que el resto serían los pancrustácea, y luego crustácea por un lado y por otro lado hexápoda. Se siguen tratando como superclases separadas, aunque existen muchos análisis filogenéticos, muchas veces un tanto contradictorios respecto a la posición exacta de hexápoda, que mostrarían que hexápoda estaría dentro de crustácea, formando este grupo pancrustácea. Pero mientras tanto, los seguimos manteniendo como superclases separadas.
La superclase Myriapoda es la más pequeña de las tres, son unas 12.000 especies en todo el mundo. Está formada por los 100 pies, los 1000 pies y algunos otros bichitos similares. Poseen un único par de antenas, las mandíbulas no llevan palpos. El órgano de Thomas Bari es un órgano sensorial característico de esta superclase, aunque también lo encontramos en Colémbola, en insectos, que se encuentra cerca de la base de la antena. El primer par de maxilas, dependiendo del grupo dentro de Myriapoda, puede estar bastante separado o puede estar unido entre sí más o menos, o estar fusionado al siguiente par de maxilas formando una estructura única llamada gnatoquilario. Luego el segundo par de maxilas normalmente siempre tiene cierto grado de unión o fusión con su par. La tagmatización es sencilla, es cabeza y tronco, y este tronco está formado por desde 11 hasta 192 segmentos aparentes, sumándole otra vez el telson. La conformación específica difiere en cada grupo, pero normalmente estos segmentos en su mayor parte están indiferenciados unos de otros, es decir, tienen una segmentación homónoma. Las patas locomotoras son unirrámeas y ocupan prácticamente la totalidad de los segmentos troncales y casi no tienen diferenciación, a menos de que sea alguna que otra con alguna función sensorial o alguna que otra con función reproductiva. Los gonóporos y los gonópodos varían un poco, pueden ser terminales al final del tronco en quilópoda o pueden estar más cercanos a la cabeza en el caso de las otras clases. La respiración es traqueal y siempre se trata de animales terrestres y su metamorfosis es bastante simple. Máximo lo que puede haber es que vayan aumentando los segmentos a medida que van creciendo o que nazcan con todos los segmentos y sean una copia diminuta del adulto. Eso vamos a ver después también. La superclase crustácea es la segunda en diversidad de especies entre los mandibulados. Tiene unas 67.000 especies descritas. Esto sería el equivalente a un orden de tamaño mediano dentro de insectos. Y esta superclase incluye una diversidad, a pesar de que es el segundo grupo diverso, sí posee una diversidad enorme de formas, incluyendo lo que conocemos como cangrejos, camarones, percebes, pulgas de agua, artemias, ostrácodos, etc. La diversidad de formas que tienen no se iguala con la cantidad de especies que tienen. Y esta diversidad de formas que tienen hace que sea difícil definir el grupo sin estar dando siempre excepciones. Entonces vamos a ver una serie de características que más o menos se mantienen dentro de esta superclase. Tienen dos pares de antenas, es el único grupo dentro de este subfilum que tiene dos pares de antenas. Las mandíbulas comúnmente tienen palpos, aunque no siempre. Ambos pares de maxila son independientes. Los primeros apéndices torácicos generalmente están modificados también como piezas bucales, que son los maxilípedos, aunque no siempre sucede esto tampoco. La tagmatización es generalmente completa: cabeza, tórax y abdomen, que en el caso de crustácea tiene su jerga propia. Incluso cada grupo de crustácea tiene su jerga propia para su morfología, y en general en crustácea hablamos de cefalón, sería la cabeza, perellón, que sería el tórax, y pleón, que sería el abdomen. En muchos grupos hay un caparazón que cubre la región torácica, a veces también la cabeza, incluso también a veces el abdomen, a veces incluso el cuerpo entero, incluyendo todos sus apéndices. En muchos casos, tanto el tórax como el abdomen tienen apéndices, y estos están bien diferenciados. Son muy diferentes los que están en el tórax de los que están en el abdomen. Pero como todo en crustácea, toda regla tiene su excepción, y hay muchísimas excepciones en donde, por ejemplo, el abdomen casi no lleva apéndices o no lleva ninguno. Las antenas y los apéndices troncales, es decir, prácticamente todos los apéndices del cuerpo, suelen ser birrámeos. También hay sus excepciones. Los gonóporos y los gonópodos
grupos son torácicos y a veces pueden estar en la base de lo que sería el abdomen. Prácticamente todos son acuáticos, hay algunos pocos grupos que son terrestres, poquísimos, y eso vamos a ver después. Su respiración es siempre branquial, incluso en aquellos grupos terrestres, y suelen poseer una metamorfosis bastante compleja. Y por último está la superclase hexápoda, que es la más grande no solamente de mandibulata, no solamente de artrópoda, sino la más grande no solamente dentro del reino animal, sino entre todos los seres vivos, teniendo hasta ahora más de 1 millón de especies descritas. Y se trata de lo que conocemos como insectos. Antes era una sola clase, ahora se divide en 2 o incluso más clases dependiendo del autor. Y es un grupo que morfológicamente, a pesar de esta diversidad grande, es bastante conservativo en sus características básicas y por lo tanto es más fácil definirlos sin recurrir a excepciones. Ellos siempre tienen un par de antenas, las mandíbulas no llevan palpos, el primer par de maxilas es siempre independiente entre sí, el segundo par de maxilas está completamente fusionado formando lo que se conoce como labio, la cabeza siempre está diferenciada y la tagmatización entonces es cabeza, tórax y abdomen generalmente más o menos bien diferenciado. El tórax siempre lleva 3 segmentos y el abdomen siempre lleva un máximo de 11 segmentos preanales. En realidad siempre lleva esta cantidad de segmentos, solo que no siempre estos segmentos son visibles. Muchas veces los últimos son membranosos y están ocultos dentro del último. Las patas y las antenas son todas unirrámeas. El abdomen casi nunca lleva apéndices que no sean los gonópodos y los cercos, que son apéndices sensoriales del segmento abdominal 11. El gonóporo y los gonópodos son terminales, están al final del abdomen, aunque en algunos casos existe gonópodos secundarios, eso vamos a ver mucho después. La respiración es traqueal, son primordialmente terrestres, aunque existen muchas especies que son secundariamente acuáticas. La metamorfosis es variable, depende del taxón, así que en los grupos basales es más sencilla. Hay grupos, digamos que intermedios, que tienen una metamorfosis parcial, y los grupos más avanzados hay una rama que se llama holometábola, que justamente su metamorfosis es lo que se conoce como holometábola, que es completa y más o menos compleja. Y la gran mayoría de las especies llevan alas. Y estas alas, cuando existen, se encuentran relacionadas al mesotórax y al metatórax. Nunca hay alas en el protórax. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase.